Buenos días niños y niñas, nos encontramos nuevamente en un video, pero en este caso va a ser para repasar contenidos para la evaluación de matemáticas que ustedes tienen esta semana. Ya vamos a estar viendo todos los contenidos que hemos estado observando durante las semanas anteriores para poder realizar este video de reforzamiento para que a ustedes les vaya mejor en la prueba de matemáticas. Lo que vamos a ver nuevo dentro de estos videos son las figuras 2D. ¿Qué son las figuras 2D? Estas son figuras que son planas y cerradas, ¿ya? Es decir, que no tienen volumen y no ocupan un espacio. A diferencia de las otras figuras 3D que nosotros estamos conociendo también, estas figuras son las que podemos escribir sobre la hoja, ¿cierto? Y las que no tienen ningún tipo de relieve o caras o ningún otro tipo de espacialidad dentro de algún espacio, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? ¿Y cuáles son las figuras que nosotros tenemos y que la hemos estado viendo desde que somos más pequeñitos? Que es el rectángulo, tenemos el triángulo también, ¿cierto? Que se divide por 3 partes, y el rectángulo que se forma también como con un cuadradito que es un poquito más alargado, ¿verdad? También tenemos el círculo, tenemos el cuadrado, tenemos también ¿cierto? Dentro de las figuras 3D, esta a diferencia de las figuras 2D, ocupan un lugar en el espacio, ¿cierto? Y en consecuencia tienen volumen, tienen caras y están compuestos por figuras geométricas. ¿A qué me refiero con esto? A que una de las tantas figuras 3D como es el cubo, si tú te puedes ver acá, ya no es una figura que está plana, ¿verdad? A diferencia del cuadrado. Acá vemos que tiene más lados y más caras dentro de las mismas figuras, y este sí forma parte dentro de un lugar en el espacio y que también tiene volumen y caras, que ahí luego lo vamos a estar explicando mejor para que nos entendamos de buena forma. A este le vamos a llevar cubo, si te parece es muy similar al cuadrado, pero aquí nosotros le dimos volumen para que fuera diferente, ¿ya? Aquí tenemos una esfera. La esfera es como un círculo, pero es cuando lo llamamos como esfera y en objeto 3D es como una pelota, ¿sí? A eso le llamamos esfera. La esfera es lo mismo que una pelota, pelota de fútbol, pelota de básquetbol, de cualquier tipo de alguna de las pelotas, ¿cierto? Que nosotros podemos utilizar para jugar en casa o donde queramos. También tenemos la pirámide, ya que ustedes se dan cuenta quizás se forma por muchos triángulos, ¿verdad? Y con una cara al finalizar a la parte de abajo, y esto hace que esta pirámide se realice, ¿cierto? Como una figura 3D. También tenemos el cilindro. El cilindro, si tú te das cuenta aquí, es como el tubo de un confort. Y ese tubo de confort, si ustedes se dan cuenta, lo tenemos acá de color amarillo, pero también tiene, ¿verdad? Caras arriba y en la parte de abajo, ¿verdad? Lo otro, acá tenemos un cono. El cono, si tú te das cuenta, es como un ¿cómo se llama? Como un gorrito de cumpleaños, de eso que se colocan, ¿cierto? Cuando uno está de cumpleaños. Y así te das cuenta que es como la figura en 3D, más o menos similar a lo que lo podemos comparar dentro de la realidad. Y también tenemos el prisma rectangular. Si tú te das cuenta, a veces encontramos, no sé, en las cajas de remedio, podemos encontrarlo también en las cajas de zapatos que son más grandes, ¿verdad? Y esos son los prismas rectangulares a que se refieren, que tienen caras, tienen diferentes tipos de cara y tienen volumen también para poder ser, ¿cierto?, vistas de otra manera como figuras 3D en diferencia al rectángulo. Vamos a ver las caras de las figuras ahora. ¿Ya? ¿A qué me refiero con estas caras? Aquí las caras de las figuras 3D son todos los lugares planos que se encuentren dentro de la figura. Lo vamos a explicar con esta imagen primero, que tenemos un cubo. El cubo, ¿cierto?, tiene esta cara de acá adelante. Si tú te das cuenta, a eso me refiero con cara, que es el lugar plano que tienen las figuras 3D. Todas las caras van a ser siempre planas, ¿ya? Tenemos también la cara de acá arriba, la cara de aquí al lado, y también dentro de esta figura tenemos otros tipos de caras que aquí adelante no se ven, ¿ya? Pero
yo los quise anotar acá para que ustedes se dieran cuenta de cuál es la diferencia entre las caras de las partes de la figura, ¿ya? Y también tenemos como ejemplo el primer rectangular que le habíamos dicho recién, ¿cierto? Que se parece al, ¿cierto? Que se parece a una cajita de remedios, a una cajita de zapatillas o algún tipo de cajita similar que sea un poquito más alargada, que esta también se representa las caras. Si tú te das cuenta, esta es una cara, acá tenemos otra cara y tenemos esta carita que también tiene acá. Al igual que el cubo, tienes caras posteriores en la parte de atrás, laterales en la parte de al ladito, y la cara que está abajo que se llama la cara basal. También te das cuenta que tengo una cara acá arriba, y también aquí los puntitos delimitados me dan a demostrar que también tenemos otra cara, ¿ya? Para que tú veas y para que te sea mucho más fácil poder identificar las caras de las figuras en 3D, lo que yo te aconsejo es buscar un objeto muy similar a lo que te están solicitando. Por ejemplo, si te piden por una esfera, una pelota. Si te piden por un prisma rectangular, una caja de zapatos o una caja de remedios. Si te piden un cubo, quizás una cajita un poquito más cuadrada, ¿verdad? Para que tú puedas darte cuenta de cómo yo le puedo ir contando las caras para poder manipularlo de mejor forma. Así que esa sería una forma muy entretenida también de poder observar cuántas caras tiene cada figura que quizás te puedan ir preguntando en la prueba o en las actividades que realizamos durante las clases, ¿ya? También tenemos los problemas de tiempo, que esta estrategia para poder realizar los problemas que involucran tiempo, meses y días. ¿A qué me refiero con esto? Una de las tantas estrategias que podemos utilizar es encontrar un calendario. Yo más bien les digo a ustedes que puede ser un calendario que ustedes puedan tocar, que puedan sentir. Cuando tenemos, por ejemplo, pegado en la pared o en el refrigerador, quizás estos tipos de calendario que son con hojitas, ¿cierto? Que cada hojita dice un mes. Yo prefiero que tú utilices eso para poder realizar esta estrategia de mejor forma. Mi pregunta al problema en este caso es ¿cuántos días hay entre el 13 de marzo y el 26 de marzo? Lo primero que yo voy a hacer es buscar un calendario y voy a marcar los días que te piden en el problema. ¿A qué me refiero con esto? Que en el problema me dicen que entre el 13 de marzo y el 26 de marzo. Ya los tengo ahí, ¿cierto? Los marqué. Ahora tengo que contar los días que hay desde el 13 de marzo hasta el 26. ¿A qué me refiero con esto? Que voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Yo los tengo que marcar así, puede ser con un cuadrado, puede ser con un círculo, puede ser con una rayita, con una X, con un ticket, como tú quieras, pero lo importante de esto es que siempre marques hasta el final del número, ¿ya? Para llegar a la cantidad que corresponde dentro de los días del mes. También tenemos aquí la respuesta, que entre el 13 de marzo y el 26 de marzo hay 13 días entre ellos. Vamos a contar nuevamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esta es una estrategia muy buena para que tú puedas realizar dentro de los problemas de tiempo también, y para que tú te puedas ubicar de mejor forma en los contenidos que te pueden ir pasando y también en cada problema matemático que te puede ir pasando dentro de estas actividades, ¿ya? Así que para que lo tengas en consideración, que puede ser una muy buena estrategia para poder realizarlos. También tenemos las unidades de medida, ¿cierto? Que son las que tenemos aquí. Son varias. Yo se las mostré a ustedes en un video anterior, y que dice que tenemos un centímetro que se abrevia como un cm. Si te das cuenta que yo puse la regla para que pudieras ver que el centímetro está compuesto por 10 milímetros. Si tú los cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hay 10 milímetros dentro de un centímetro. ¿Ya? Eso es para que tú te puedas dar cuenta de las unidades de medidas que son las más pequeñitas que vamos a encontrar por el momento. También tenemos el metro. ¿A qué me refiero con el metro? Con estas mismas winchas que tengo acá en una fotito,
quiere decir que 100 centímetros es igual a 1 metro. Imagínense 100 centímetros pequeñitos juntos, hasta llegar al número 100. Y a eso me refiero que es 1 metro. Una de las cosas que te puede servir para poder imaginarte de mejor manera el metro es utilizar estas winchas o también las reglas. Hay unas reglas que quizás son un poquito más largas y te puede resultar más fácil para que tú puedas reconocer 1 metro. También puedes ir sumando los centímetros y llegar a los 100. Es una actividad bastante entretenida que tú puedes realizar en tu casa y te puede resultar un poquito más fácil para entender las unidades de medida. También acá yo les pongo un ejercicio o un ejemplo que dice que la mesa mide 150 centímetros de largo. ¿Por qué digo 150 centímetros? Porque acá me sale el número 150, ¿ya? Y eso quiere decir que contamos 150 centímetros, o sea, desde el 0 hasta el 150 mide la mesa. Y también podemos decir que mide 1 metro con 50 centímetros. ¿Por qué 1 metro con 50 centímetros? Porque recuerden que 1 metro son 100 centímetros, pero como tengo un poquito más que 1 metro, le agrego los 50, entonces puedo decir que tengo 150 centímetros, o también podemos decir que tengo 1 metro más 50 centímetros dentro de lo que son todas, ¿cierto?, las medidas que vamos a ir aprendiendo. Las unidades del metro a mí me sirven para ver como superficies más grandes, ¿ya? Por ejemplo, un lápiz no lo vamos a medir quizás con una wincha de estas que le mostré recién, lo vamos a medir con una regla. Pero es distinto a poder medir una mesa o en un mueble o en la pared también, ¿cierto? Para poder medirlas de forma más fácil, nosotros utilizamos la medida del metro. Y también tenemos las medidas más pequeñitas, que fueron las que yo les mencioné al comienzo, que podemos ver que el lápiz mide 8 centímetros, pero aquí nos pasamos con 1, con 2 y con 3 milímetros, ¿cierto? Entonces ahí tú te puedes dar cuenta que desde el 0 centímetros hasta el 8 se pasó un pichintún, y entonces por eso decimos 8 centímetros con 3 milímetros, ¿ya? Y la puntita quedó un poquito para afuera de los 8 centímetros. ¿A qué me refiero con todo esto? Que yo tengo que darme cuenta muy bien a la forma, al tiempo de poder realizar los ejercicios, ¿cierto?, que me digan las unidades de medida. Porque las medidas, al igual que casi todo en matemáticas, son medidas únicas, ya que no cambian, no se cambia su distancia. Entonces tengo que darme cuenta muy bien de dónde empieza mi lápiz hasta dónde termina mi lápiz en este caso. Esos fueron los contenidos que son vistos hasta el día de hoy, que van a ser tomados durante la evaluación de matemáticas. Así que te recomiendo que veas este video las veces que tú quieras, y si tienes alguna duda, tienes algún problema de conexión o alguna dificultad con tu prueba, me puedes preguntar a mí o a cualquiera de las tías del PIE, ya, mis niños. Así que les mando un besito gigante, se cuidan un montón y nos estamos viendo pronto, ya, que estén muy bien. Nos vemos luego en otro videito y cualquier cosita me están avisando. Ya, mis niños, les mando otro beso, que estén muy bien, mucho éxito en sus evaluaciones, y nos estamos observando por camarita también. Que esté muy bien. Chao.